¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos. Soy Rodrigo de Buen y les doy la más cordial bienvenida a una emisión más de esta su serie de Aprende un Deporte. Aprende un Deporte y el día de hoy estaremos conociendo los entretelones de una disciplina deportiva que se practica en la universidad, como lo es el kendo. Antes de dar inicio a esta emisión, saludo con muchísimo gusto a mi compañero de transmisión de la Dirección de Deporte Representativo de la Dirección General del Deporte Universitario, mi amigo y compañero Luis Alberto Bolaños López. ¿Cómo estás, Luis? Bienvenido, buenas noches. Mi estimado Rodrigo, pues bien, muy feliz, la verdad, este deporte, esta disciplina, arte, ahorita lo veremos, nos aclararán toda la historia y el bagaje que tiene, que pues sí, es cierto, será también una de esas milenarias, ¿no? Y que pues está en nuestra universidad, entonces ya veremos aquí los pormenores de todo esto, pero un placer estar con ustedes una vez más. Gracias, Luis, y saludo con muchísimo gusto y le doy la bienvenida a uno de nuestros invitados. Él es Rodrigo Gutiérrez Pérez. Él es egresado de la carrera de Biología en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Es cuarto dan en Kendo, seleccionado nacional en el Campeonato Mundial 2018 en Incheon, en Corea del Sur. Tercer lugar por equipos en el Campeonato Latinoamericano de Kendo, allá en Corrientes, en Argentina. Presidente de la Asociación de Kendo de la UNAM y vocal directivo dentro de la Federación Mexicana de Kendo. Tiene diplomados en teoría y metodología del entrenamiento deportivo y también en fisiología del ejercicio físico para el alto rendimiento, ambos en el SET de la UNAM. Él es Rodrigo Gutiérrez Pérez. Tocayo, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches, Rodrigo. Muy buenas noches también a Luis. Y pues bueno, buenas noches a todos los que están acompañándonos en esta transmisión y espero que hoy tengamos una buena velada explicándoles un poco más lo que es el kendo. Claro que sí, muchísimas gracias por acompañarnos. Y saludo y le doy la bienvenida también con mucho gusto a Diego Alejandro Cornejo Toledo. Él es egresado de la Facultad de Economía y estudiante de Filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, tercer dan en Kendo, instructor de Kendo en el CCH Sur y en el Colegio Madrid, es secretario de la Federación Mexicana de Kendo y ha sido segundo lugar por equipos en el Campeonato Nacional de esta especialidad en el año 2017 y tercer lugar también por equipos en el Campeonato Nacional que se celebró en el año 2018. Diego Alejandro Cornejo Toledo, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas noches. Muchas gracias, Rodrigo. Gracias por la presentación, a los compañeros que están aquí, los universitarios que nos están viendo. Bienvenidos sean todos y bueno, pues quedan abiertas los micrófonos para ustedes y las preguntas que siempre les hacemos al inicio de esta emisión, el qué, el cómo, el cuándo, el dónde, el por qué y el para qué de esta disciplina deportiva que es el kendo. ¿Cuándo surge? ¿Cómo surge? ¿Dónde surge? Señoras y señores, sean todos ustedes bienvenidos. Que sea un estupendo programa. Adelante, por favor. Ok, pues quisiera comenzar compartiéndoles un pequeño video que tal vez nos va a poner en contexto acerca de lo que es el kendo y que espero que a mucha de la gente le vaya a fascinar. Entonces, un segundito y los compartimos. It's honor. It's balance. It's justice. Kendo was everything that Jedi are. The Jedi Knights were the guardians of peace and justice before the Dark Times. When we started, a combination of samurai and Western sword fighting. The originals, it feels like it's a spiritual thing. 4, 5, and 6, I kept improving the sword fighting.
faster, more intense. In the prequels, the fighting style was set. All we had to do was evolve it. Kendo became my base ingredient. You know, Kendo movies. The speed, the balance, the agility. Kendo is fast, it's aggressive, there's an element of danger. Sign me up. There is a saying in Kendo, 1,000 days training for one moment of reckoning. It's the way of the sword. Bueno, era un poquito para poner un contexto de que pues el Kendo ha permeado muchísimo en la cultura general. Hablar de Kendo es hablar incluso de Japón mismo. Y pues bueno, para no hacer más largo esto, le cedo la palabra a mi compañero Diego para que nos hable un poquito más acerca de qué es el Kendo. Ya tal vez no un tanto con la cultura pop, sino más, más serio. Muchas gracias, Rodrigo, y a los que nos siguen. Sí, en efecto, pues bueno, hay muchísimas influencias del Kendo. Justamente proviene de los combates de espadas, ¿no? Tienen como estas raíces en toda la cultura samurái, en la historia medieval japonesa, y pues retoma tanto aspectos estéticos, filosóficos, al respecto, ¿no? No quiere decir con esto que los siga completamente, sino que hace un retomar de estos antecedentes, y por eso lo que estábamos viendo ahorita con pues, justo Star Wars, ¿no? Que retoma tantos elementos de la cultura samurái, que pues justamente es algo obligado, estos combates de espada, y vaya, ¿no? De lo que estamos tan familiarizados. Pero justamente, bueno, pues para gente que no ha escuchado nunca qué es Kendo, es una palabra compuesta de otras dos, de dos kanjis, que quiere decir espada y camino. En este sentido, pues es justamente el camino de la espada. ¿Qué quiere decir el camino de la espada? Como muchas otras artes marciales en Budo, como han estado ya explicando en los capítulos previos en el programa, pues justamente se traza un camino, digamos, ¿no? O sea, se refiere a distintas técnicas, a distintos aspectos filosóficos sobre distintas herramientas, ¿no? Karate-do, el camino de la mano desnuda, o el aikido, o el judo, la naginata, tienen en común que son justamente parte de estas artes marciales japonesas, que pues persiguen no solamente un aspecto deportivo o militar marcial, sino aspectos de desarrollo del ser humano. Tiene una historia, cómo se ha ido comportando digamos, estas personas que utilizaban espadas para distintas cosas a lo largo de la historia, desde, si nos remontamos mucho, ahorita Rodrigo nos va a hablar más adelante de eso, pero si nos remontamos muy atrás, pues era un arma bélica, un arma para matar, ¿no? Para hacer daño a otras personas, y justamente cómo va cambiando esta evolución para volver un instrumento, la espada, para justamente crear comunidad, crear valores y crear, pues vaya, el desarrollo del ser humano. Hay un propósito, digamos, la Federación Internacional de Kendo nos establece el propósito de la práctica del Kendo, lo podemos encontrar como en la página, que dice así, ¿no? El Kendo se practica el propósito de la práctica de Kendo es moldear la mente y el cuerpo, cultivar un espíritu vigoroso y a través del entrenamiento correcto y duro, luchar por mejorar en el arte del Kendo, tener en estima la cortesía humana y el honor, relacionarse con los demás con sinceridad y por siempre buscar el cultivo de uno mismo. Esto permitirá, digamos, si hacemos todo esto, va a tener como resultado que los practicantes amemos a nuestro país y a nuestra sociedad, que contribuyamos al desarrollo de la cultura y promover la paz y la prosperidad entre la gente. Entonces uno puede decir, o sea, si escucha esto, pues uno puede decir como, oye, pues está bastante ambicioso, ¿no? O sea, como una actividad física
deportiva, que tiene su parte. Ahorita más adelante vamos a hablar de qué pasa con lo deportivo. ¿Cómo aspira una actividad de esta naturaleza a crear armonía y paz entre las sociedades, entre la humanidad, el poder incluso amar a nuestros países, ¿no? O sea, suena como algo desproporcionadamente ambicioso, pero pues es justamente este contenido que normalmente cuando uno dice, ¿qué es el kendo? Dices, bueno, pues es un deporte, pero no es solo un deporte, tiene una parte filosófica más allá de eso, ¿no? Entonces, justamente como en las otras disciplinas del budo, se tienen estos 7 principios, estos 7 valores en los que se ponen en práctica en cada una de las sesiones. Entonces, digamos, nos muestra un esquema axiológico, un esquema de valores que vamos a compartir con las otras personas con las que lo estábamos haciendo, y a partir de esto, ¿no? A partir de llevar a la práctica los valores en cada una de los entrenamientos, es como si hiciéramos una pequeña abstracción de la sociedad cuando nos metemos al dojo y nos relacionamos con estos pequeños grupos a partir de estos principios, y el chiste es justamente ir como creciendo, 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 ¿no? Entonces, tiene un origen en efecto bélico pues vaya, ¿no? Recuerdo un maestro que venía, Sensei Osawa, séptimo dan en ese tiempo, octavo dan ahora, que justo nos contaba que él entraba a una librería en Japón y se preguntaba por qué encuentra libros de samuráis en el estante de donde están los libros de filosofía, ¿no? O sea, si estas personas, pues los samuráis se dedicaron a matar gente, ¿por qué los tenemos aquí como puestos en la misma clasificación? Y pues, digamos, la respuesta es algo bastante, bastante profundo, pero como para acercarnos brevemente a ese tipo de respuestas, es justamente el decir, bueno, a partir de este ejercicio o de esta práctica, se fueron purificando y se fueron desarrollando ciertos principios y ciertos valores que a lo largo del tiempo pues se fue quitando la parte bélica y nos queda como los elementos ya más depurados en estos términos, ¿no? Entonces, siempre que alguien dice, y no solo de Kendo, lo he escuchado todos nuestros otros compañeros de Judo, de Karate Do, de Aikido, o sea, siempre dicen, es que no es solo un deporte, porque no es solamente el objetivo, pues, llegar y ganar y tener una competición, sino estos son los valores a los que se refieren todos nuestros compañeros que practican artes marciales dentro de la UNAM, bueno, en general, pero pues aquí en el caso dentro de la UNAM, y pues es justamente esta práctica, el poner en práctica estos valores y crear una comunidad, ¿no? Que tengamos en común, ¿no? esta comunidad, el ejercicio de estos valores. Entonces eso es un aspecto que ahí sí ya cae dentro de lo filosófico, pues de mucho peso, ¿no? Ahora, con este antecedente, pues justamente, o sea, dices, bueno, ok, ¿no? Estos serían como los antecedentes filosóficos o más generales, y sobre estos aspectos generales que se acercan a filosóficos, pues justamente que, digamos, ahorita Rodrigo va a profundizar más sobre los aspectos históricos, ¿no? Digamos, es una especie de esgrima japonesa, también se le llama, ¿no? Utilizamos estas armaduras que estamos viendo, estábamos ahí cuando todavía podíamos ir, antes de la pandemia, al ex reposo. Ese es el dojo del ex reposo de atletas, ubicado en el estacionamiento 8 del estadio olímpico universitario. Y pues justamente utilizamos estas armaduras que se ven, ¿no? Una protección, digamos, como en los muslos, una armadura que protege el tórax, guantes que protegen las manos y un casco que nos protege toda la cabeza. Tiene se conservan, ¿no? Estos aspectos que decíamos estéticos sobre el Japón medieval, que hace completa referencia a la cultura samurái, o la clase social samurái. Y se utilizan estas espadas, son espadas de bambú, partidas en 4, son 4 espadas, un bambú partido en 4, son 4 varas unidas por un mango de piel, y justamente lo que nos permite es tener combates sin dañar a la otra persona, ¿no? Eso es un elemento muy importante. Hace poco tuvimos
un evento organizado desde el Club de Kendo de la Facultad de Filosofía y Letras, ¿no? Donde justamente dimos estos espacios para hablar desde las humanidades sobre nuestra práctica del Kendo. Y precisamente, pues Rodrigo nos hablaba sobre este fair play que tenemos en el Kendo y que, vaya, comparten los otros deportes, o sea, tiene que haber un cuidado de la otra persona, ¿no? Entonces, somos un arte marcial, pero pues justamente necesitamos cuidar al otro, y esta espada y estas armaduras nos permiten cuidar al otro. Ahora, es muy importante porque es lo que dio paso a la evolución entre el Kenjutsu, o las técnicas de la espada, y entre el camino de la espada o el Kendo. Similar a lo que pasó en el Jiu-Jitsu y el Judo, el Kenjutsu y el Kendo, ¿no? Entonces, no es simplemente el aprender unas técnicas de la manera en la que podamos dañar a la otra persona, sino justamente al convertirse en en un camino, va involucrado necesariamente un fair play y un cuidado del otro, ¿no? Entonces, digamos, tendremos este ejercicio de los valores con estos objetivos planteados desde la Federación Internacional de Kendo, y pues justamente todo un esquema de reglas, que ahorita lo vamos a ver más adelante también en los esquemas de competencia, que nos permita tener cuidado de nuestros compañeros. Y justamente estas armaduras y estas espadas especiales nos permiten atacarnos con todo, ¿no? Rodrigo y yo en las prácticas, los compañeros que ya tienen experiencia haciendo Kendo, pues saben que no hay ligereza en el contacto, es full contact, ¿no? O sea, no hay el dejar marcado nada, ¿no? O sea, es a matar figurativamente, ¿no? Porque pues justamente tenemos estos equipos que nos permiten no hacernos daño, y pues sí, la verdad es físicamente muy, muy, muy exigente, por eso, ¿no? Porque estamos completamente protegidos y se ponen buenos los combates, ¿verdad, Rodrigo? Perfecto, pues justo nos va a hablar ahorita Rodrigo de los aspectos, de los antecedentes históricos, y justamente cómo fue de este Kenjutsu al Kendo. Pues bueno, ya lo decía Diego un poco en resumen. Hablar de los orígenes del Kendo es algo complicado, en el sentido de que tiene que ver mucho con el corazón de Japón y de la evolución y su historia. No podemos dejar de hablar de cómo es que los artesanos herreros empezaron a desarrollar una técnica muy especializada para la cual forjaron sus espadas. Tiene que ser un acero especial con una cantidad de carbono mínima. A se le va a dar, como en la forja, cientos de golpes doblando la lámina para que tome la fuerza, pero además se le va a cubrir con diferentes arcillas para hacer un templado diferenciado, lo cual va a hacer que ciertas zonas de la espada sean flexibles, pero otras, como las que están cerca del filo, sean tremendamente duras, y de lo que da como esa característica a las katanas, que son como súper afiladas, casi que las mencionan como indestructibles, ¿no? Entonces, esa es una parte de cómo fue desarrollándose la mística sobre la espada, porque no era solamente una espada que una persona portara para ir a la guerra. Para la casta samurái, la espada era su alma. Entonces, su estatus se veía reflejado en una espada que llevaban en su cinturón. Un samurái que no tuviera esa espada, pues no era samurái. Entonces, iba totalmente de la mano. Y también viene de la mano de la ascensión con esta casta. Actualmente hay en museos tesoros nacionales que son estas espadas, que incluso sin siquiera saber, sin tener como esta idea de todo lo que podría involucrar, nanotubos de carbono en la hechura, que ahora ya los descubrimos, pero que en ese momento pues los artesanos no tenían idea, simplemente a base de trabajo duro, arduo, empíricamente lo desarrollaron, y ahorita en la actualidad pues son casi personas, tesoros vivientes, las pocas que quedan, que hacen estos trabajos magníficos. Y bueno, el segundo aspecto es hablar de los samuráis. Los samuráis eran una casta aristócrata, los cuales servían para la guerra. Debido a unos problemas que tuvieron en Japón, unas hambrunas, que el emperador no se dio abasto de controlar algunos casos de rebeliones que hubo,
de repente les dio un poquito más de poder para poder tener o contratar un ejército, estas personas, y que controlaran las rebeliones en sus localidades. Esto les dio un estatus enorme y a partir de ahí ascendieron como la espuma. Pero el hecho de que eran guerreros nunca se les quitó. Y de hecho tuvieron un momento de guerras civiles, una pequeña paz, más guerras civiles, una pequeña paz para tratar de conquistar otro país, más guerras civiles, otra pequeña paz para ir a conquistar a otro país. Entonces no se les quitaba esta parte guerrera, era complicadísimo. Y era muy difícil porque ya llegó un punto en el que el mismo Japón ya no aguantaba, ¿no? Así como de, ya, tranquilos, o sea, no pasa nada si dejamos de pelear. Y para esto aparecieron 3 figuras importantes durante la era Sengoku, que es la era de las guerras civiles o de los estados guerreros. Y estos son, de izquierda a derecha, Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi y Tokugawa Ieyasu. Estos 3 grandes daimios son como los señores feudales de la zona, por cada quien por su cuenta, empezaron a unificar Japón. Esto no significa que ellos fueran pacíficos entre ellos, ¿no? También estaban guerreando, pero fue tanta la inercia que llevaban, empezó Oda Nobunaga, así un despiadado, lo mencionan como en la literatura, ¿no? Así sanguinario, cruel, pero un líder por excelencia. Y trató, y casi lo logra, pero en ese casi lograrlo, lo traicionó uno de sus subalternos, y pues Toyotomi Hideyoshi era también parte de su ejército, y él toma la batuta. Pero esta persona era más astuta, él buscaba más que la gente entendiera por qué debía hacer las cosas. Y ya estaba logrando de nuevo unificar todo lo que había hecho Oda Nobunaga, pero también sufre un altercado justo con Toyotomi Ieyasu, con Tokugawa. Y Tokugawa era justo de los 3 la persona con más calma y que decía, a ver, espera, vamos a ver qué pasa, y a partir de ahí, de lo que vemos, vamos a hacer nuestro siguiente paso. Al final, quien obtuvo la victoria de esta unificación, pues fue el mismo Tokugawa. Y una vez que llegó esta parte de la unificación, él se propuso pacificar al país. Y una vez que pacificó o trató de pacificar a todos estos guerreros, que pues lo único que tenían era como pues poder militar y ganas de guerrear, pues se pensaron y se plantearon pues, ¿qué vamos a hacer, no? Y entonces este es el momento en el que entra un periodo en el cual las artes marciales japonesas proliferan magníficamente en una cuestión filosófica, en cuestión de escuelas, de técnicas. Antes aprendían los samuráis como un poquito de todo para ir a la guerra, y si tengo una lanza, con la lanza le doy, ¿no? Pero aquí ya se empezaban a especializar. Yo quiero ser el mejor maestro de la espada, el mejor maestro del arco, el mejor maestro de la lanza. Y entonces es en este punto donde la literatura empieza a fluir. Ya llevaba mucha influencia el budismo y el zen en Japón. Y entonces aquí les pongo un poco a la derecha Miyamoto Musashi, que escribió el libro de los 5 anillos. Es un libro que fácilmente podemos encontrar incluso afuera del metro, y que nos habla del arte de la guerra. Este es tal vez el samurái por excelencia. Más de 65 duelos a muerte y ni una derrota. Es así sorprendente, ¿no? Hay un montón de historias, películas, animaciones, ¿no? Una infinidad de cosas sobre este hombre. Pero había más personas influyentes. Por ejemplo, un contemporáneo de él, un monje zen, Takuan, y él habla sobre términos como la no mente, mushin, una forma de cómo es que no debemos de pensar en el momento de estar combatiendo, en el sentido así de qué va a pasar, o no tener dudas, sino vivir el presente y de una forma arriesgada, y esa es la forma en la que debe de vivir como el samurái. Entonces, empezó a haber un montón de literatura, y además es en este transcurso cuando se forjan ya las escuelas tal cual de la esgrima japonesa. Ya nos mencionaba un poco la constitución del Shinai. Entonces, es en esta época donde se crea nuestra arma que nosotros portamos, y ya nos dijo Diego, 4 varas de bambú amarradas por pedazos de cuero, que
hacen que los golpes se absorban y no sean como dañinos. Les digo que eran como guerreros de la vieja escuela, y entonces de repente decían, bueno, pues vamos a entrenar, ¿no? Y terminaba el entrenamiento y pues uno ya sin brazo, o si peleaban con palos de madera, pues ya con el cráneo todo abollado, pues así como que decían, pues ya nos echamos medio ejército en la primera práctica, ¿no? Así no se va a poder, ¿no? Entonces, es en este momento también donde empiezan a crear armaduras justo para no lastimarnos y para que ellos no se lastimaran. Entonces, es un momento donde florece y empiezan incluso cuestiones tales como ya se pone muy serio lo que es la práctica, se empiezan a certificar las personas. O sea, aquí les estoy hablando entre 1500, 1800, por ahí. Están como tratando de discernir. Y también entra una parte filosófica de, pues ya no somos, o sea, ya no somos los asesinos guerreros que éramos antes, ¿no? Ya somos una cosa más, somos personas de élite. Aquí les comparto un poquito ya más alejado, cerca de el año, bueno, 1912, y hubo otro problema porque la casta samurái se viene abajo con la restauración Meiji. Llegan los buques de guerra a Japón, Japón no tiene nada naval como serio, y de repente se ve acosados por un montón de países, y dice, pues, ¿qué vamos a hacer, no? Si nos resistimos como China, pues nos va a ir mal. Y ya vimos que China no es un país así como chiquito que se deje, ¿no? Entonces dijeron, pues vamos a hacer nuestra transición de buena voluntad hacia un sentido más occidental y pues vamos a prohibir lo que consideran la barbaridad de los samuráis, vamos a dejar de lado este aspecto y vamos a cambiar. Pero pues todos los espadachines dijeron, pues, ¿y nosotros qué, no? O sea, sí queremos cambiar, pero pues nuestro arte, o sea, no me puedes arrancar el corazón y esperar que viva. Entonces, después así de quitarse como todos los egos de encima de mi escuela es la mejor y todo, no, ¿saben qué? Así, vamos a trabajar en conjunto y entre todos los grandes líderes de las escuelas vamos a forjar lo que va a ser el futuro de nuestra arte marcial. Ya no como escuelas separadas, sino como algo en conjunto. Y pues fue un comité que hizo las katas de Kendo que actualmente nosotros hacemos, basadas en hechos o eventos que podían suceder en la vida cotidiana. Bueno, aquí están como unas chicas más en la actualidad, haciendo las mismas katas que ellos nos enseñaron. Y pues bueno, pasa esto y les digo que los japoneses en ese entonces seguían teniendo un corazón guerrero. Y llega la Segunda Guerra Mundial y deciden que el Kendo tiene todo el aspecto para dar a entender esa nacionalidad japonesa aguerrida y qué es lo que necesitan para llegar y conquistar al mundo entero. Y entonces lo usan para educar a toda su juventud. Es algo pues bastante serio, ¿no? Pero que está muy arraigado. No ganan la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, cuando llegan las Fuerzas Armadas estadounidenses, en Japón se prohíbe todo tipo de arte marcial. Y una vez más, el Kendo pues se ve relegado a las sombras. Y entonces, pues los maestros dicen, debemos de cambiar varios aspectos y ya no podemos ser esta actitud desmedido hacia la violencia. El camino de la espada ya lo hemos estado trabajando con la filosofía y no puede ser esto. Diego les comentó un poco al inicio cuál es el objetivo del Kendo, ser mejores personas. Y bajo ese concepto ya consolidándose, es que una vez más vuelve a la luz la práctica del Kendo. Lo hice muy corto este resumen, pero siempre ha ido de la mano con la escuela. Todas las escuelas primarias, todas las escuelas preparatorias, todas las escuelas, bueno, todas las universidades, bueno, tal vez ahora ya no tantas, pero tienen Kendo en su currícula. Es algo muy, muy fuerte y arraigado en su cultura. La policía de allá son los más fuertes de Kendo, ¿no? Sus torneos son una cosa colosal. Y pues pasa el tiempo y es en 1970, ya con esta idea de nuevo en mente, que se lleva a cabo el primer torneo campeonato mundial de Kendo en Tokio, en Japón, en el Nippon Budokan. Es ahí un edificio así majestuoso que si tienen la fortuna de ir y apreciarlo, es la meca de las artes marciales, la verdad.
Ok, bueno, esta fue como un pequeño resumen, ya no me voy a extender más, y le paso de nuevo la palabra a mi compañero Diego para que nos explique un poquito más de cómo está los entrenamientos aquí en México. Perfecto, gracias Rodrigo. Sí, el tiempo pasa muy rápido, que nos encanta hablar de Kendo y quisiéramos tener más tiempo. Bueno, estamos otra vez viendo el extraposo de atletas para sentir nostalgia de cuando íbamos, entrenábamos, estábamos ahí. La UNAM tiene una larga tradición de Kendo, digamos, ha estado desde sus inicios hasta hoy en día llevando y difundiendo y promocionando y haciendo el Kendo, ¿no? Digamos, en muy sus inicios, en los 80s, hay dos grupos en México que son los que inician con esta práctica de Kendo. Por una parte, el del Comité Olímpico Mexicano, y otro, el dojo, justamente aquí en el Exreposo, con el maestro Hofner. El maestro Hofner, pues bueno, obviamente de la UNAM, pero lo curioso es que justamente el profesor encargado del dojo del Comité Olímpico, pues era también un universitario muy conocido, el ingeniero Bremont, ingeniero químico, profesor emérito de la UNAM. Entonces, digamos, estos son los dos orígenes que tiene el Kendo, donde se va a iniciar como asociación civil, que organiza un primer campeonato nacional de Kendo en 1980. En el 81 ya se conforma como asociación nacional y en el 85 ya como Federación Mexicana de Kendo. Digamos, en antecedentes, en estos 36 años que ha habido de la Federación Mexicana de Kendo, han sido muy destacados los universitarios, ¿no? El ingeniero Bremont, el maestro Hofner, el sensei Adalberto Chávez, quinto dan de Kendo, presidente de la Federación, expresidente de la Federación Mexicana de Kendo, y justamente también de la Facultad de Filosofía y Letras, también alumno de la UNAM, el ingeniero Jesús Maya, también expresidente de la Federación Mexicana de Kendo, mundialista, un gran promotor también de la disciplina, el sensei Carlos Martínez, también seleccionado nacional, quinto dan, también de la Facultad de Química de la UNAM, el sensei Castaño, ¿no? También que lleva ahorita el proyecto de Kendo en Querétaro, él es sexto dan. Tenemos solamente 3 sextos danes mexicanos, 2 de ellos son su alma mater es la UNAM, el maestro Eduardo Castaño y el sensei Juan Carlos Corita, también en la Facultad de Ingeniería. Entonces, digamos, todos estos antecedentes, ¿no? Digamos, todo lo que ha sido grandes personajes del Kendo en México, con grandes trayectorias, pues justamente han pasado por las aulas y por los dojos de la UNAM. Y Oye, pues Diego, bueno, pues... Diego, perdón, antes de que continúes, ahorita dime. que vemos las gráficas y las fotografías que nos han mostrado, y como bien dices, teniendo la nostalgia de la manera presencial ahí del dojo de la UNAM, que como ya decían, se encuentra ubicado ahí en el estacionamiento 8 del Estadio Olímpico Universitario, en donde comparten casa junto con otras artes marciales y otras disciplinas de enfrentamiento cuerpo a cuerpo, como la lucha olímpica, el judo, el boxeo, el karate do, y otras, el aikido que tuvimos ya también hace un par de semanas. Preguntarles a ti y al tocayo la participación de niñas y mujeres dentro de su disciplina. Bien, interesante. Bueno, ¿quieres respondo, Rodrigo? Sí, justamente hay una gran preocupación y un gran interés en difundirlo más en mujeres y niñas. Se están organizando, digamos, desde la federación y varios dojos, varias actividades planeadas este año para mujeres, pero es interesante. Hay una maestra muy fuerte, la brasileña, la maestra Tabita, que ha justamente señalado esta característica del Kendo en el que, o sea, por ejemplo, nosotros no tenemos categorías de peso ni de estatura. Alguien de 1,50 que pesa 60 kilos puede encontrarse en un nacional con alguien de 2 metros que pesa 110 kilos y están en la misma, no se dividen por pesos de categorías. Sí se dividen en competencias varoniles y femeniles en términos nacionales,
pero dentro del dojo y en competencias locales pequeñas, las mujeres tienen la misma capacidad de ganarle a un hombre cuando estamos enfrentándonos, ¿no? Yo recuerdo cuando fue la primera una liga de Kendo, la primera liga que se hizo, yo perdí mi combate contra la compañera Melissa Martínez, ¿no? Entonces es completamente, hay una equidad bastante marcada porque, pues justamente con el grado, con la experiencia, no hay diferencia en de que una mujer le pueda no ganar a un hombre, ¿no? Entonces es bastante equitativo al respecto. Y pues desde la UNAM, me parece que fue en 2010, Rodrigo, que empezamos a promocionar, a que se conformaran los equipos femeniles. 2009, 2010, ¿no? Sí, fuimos ahí convocando a las compañeras, a las chicas que se fueran integrando y se logró consolidar. Kendo UNAM es la asociación que más equipos femeniles presenta en los nacionales, en las competencias, en los ranqueos. El equipo femenil de Kendo UNAM ha ostentado ya varias veces el campeonato nacional, siempre están en el medallero, se tiene ya un equipo fuerte, consolidado con las compañeras, y bueno, se va a trabajar desde la federación para justamente que todos estos esfuerzos de las asociaciones, así como Kendo UNAM, hay otras más asociaciones en el país que están haciendo este mismo esfuerzo, y pues justamente que se consoliden como instructoras, como senseis, ¿no? O sea, que se haga todo este camino. A mí me resultaba muy curioso en la época cuando se podía, y podía yo además, antes de lastimarme la rodilla, y que corría, ahí en los viveros de Coyoacán también encontrábamos a mucha gente practicando Kendo, ¿no? Me llamaba la atención el ver a chiquitines, a niños, a jóvenes, a gente adulta, a mujeres, a niñas, corríjanme si me equivoco, además del dojo de la UNAM y de otras asociaciones, como ustedes dicen, allí en los viveros de Coyoacán también se reúnen, ¿no? Para practicar gente esta disciplina. Bueno, hay muchas disciplinas que utilizan shinais y la espada y la armadura, el bogu. Hay que justamente tener, digamos, un poco de atención a que el dojo, el lugar al que estemos yendo, ya sea al aire libre, en un espacio cerrado, justamente cuente con pues, un respaldo institucional y de formación, ¿no? Digamos que haya un respaldo atrás, porque o sea, cualquiera es libre de hacer las disciplinas que quiera, pero justamente vaya un directorio, es importante. En la UNAM se practica en CU en 2 grupos, el de mediodía y el de la noche, en el CCH Sur con el profesor César, el maestro Chávez, Shisei Kai, tiene su dojo también, estamos viendo ahí el CCH Sur en una exhibición excelente, en el propio Liceo Mexicano Japonés, ¿no? Está la maestra Mayumi Katsura con los niños, en el Templo Budista Eco de México, el sensei Juan Carlos Jorita, Rodrigo, mismo que lleva el dojo de Pipiolo de Kendo Infantil, ¿no? Digamos, ahí tenemos una buena oferta ahí para, como dices, niñas y niños, para jóvenes, para estudiantes de nivel bachillerato medio superior, y ya para el dojo de CEU nocturno, que es que llega ya la gente que tiene que cumplir una jornada laboral, ya, ya pueden ser exalumnos, comunidad de exalumnos, de profesores, ¿no? Digamos, ya más grandes. Es para todas las edades, desde pequeñitos hasta adultos. Tenemos compañeros que a los 50 años de edad llegan a tomar su primera clase de Kendo y no hay ningún problema, ¿no? O sea, se integran perfectamente, perfectamente al equipo. Hay competencias, hay un coordinador de categoría máster, el maestro Salvador de allá de Morelos está llevando ahorita el máster, que va a ser justamente máster junior y máster senior, de 47 años a 57 años de edad y de 58 años en adelante, de competir, ¿no? O sea, no se acaba de la vida competitiva dentro del Kendo. También era clásico encontrarlos a compañeros de ustedes o a ustedes mismos, no me atrevería a decir si eran ustedes por la máscara, en el camino que va del Estadio Olímpico hacia
la pista de calentamiento allá afuera del CCSD, también a veces estaban allí practicando y entrenando, ¿no? Sí, a veces cuando están haciendo algunas remodelaciones o que están poniendo el piso nuevo, hay como unos olores de los propios químicos que no nos permiten practicar, pero pues no nos podemos detener, ¿no? Entonces, a veces sí tomamos como pues, algunas plazas que no son como tal vez las más propicias, pero pues para no quedarnos con las ganas un día de practicar, ¿no? Rodrigo, Diego, estamos entrando en la recta final de este programa y me gustaría si pudiéramos ir cerrando el tema, por favor. Ok. Pues bueno, ya casi para finalizar y tomando un poquito más esta idea de que el kendo pues no es algo para guerreros, les comparto esta frase, estos kanjis que significan, bueno, se pronuncian Bum Bum Ryodo y significan la espada y el estudio van de la mano o van sobre el mismo camino. De hecho, este es el dibujo que llevamos en nuestro tenugui, se llama, que es un pañuelo que nos ponemos en la cabeza y que tiene frases que nos pueden ayudar a concentrarnos y ajustarnos bien nuestro casco, nuestro men. Entonces, esta frase en particular, pues el maestro Jorita nos la comentó y se nos hizo excelente, porque no es como el caso así de que la pluma es más fuerte que la espada, ¿no? Es aquí la pluma y la espada son superiores. Entonces, es algo como esencial. Y nada más, ya casi para finalizar, quisiera compartirles como esta idea que un maestro también nos compartió y que va mucho de la mano con la intención que era en el pasado, ya cuando estamos hablando de Kendo. Dice, incluso si tu oponente es un gran mal, no desenfundes tu espada o permitas que tu oponente lo haga. No cortes o no seas cortado. No asesines y no seas asesinado. Ayúdalo a transformarse en una buena persona. Y si aún así no entiende, pues entonces sí, mándalo al otro mundo, ¿no? Pero todo este aspecto de que pues a veces tú dices, no, pues yo entreno y pues no estoy haciendo nada, ¿no? Pero igual y le echas una mirada o haces una presunción y la otra persona se siente ofendida. Es buscar como un camino en el cual no vamos a estar atacando al otro, tratar de contenerlo, decirle, no, ¿sabes qué, amigo? Pues es de otra forma, ¿no? No tenemos por qué pelear. Pero pues hay veces que tampoco podemos darnos a entender aunque lo intentemos y no podemos lograr que la otra persona entre en la calma. Y pues cuando eso pasa, pues ya, ya agotamos todos nuestros recursos, pues ahora sí, que el arte marcial, que las técnicas hablen. Ok, pues básicamente ya casi estamos terminando. Le cedo un poquito más la palabra a Diego ya para esta recta final. Gracias, Rodrigo. Bueno, nada más me faltaba comentarles que tenemos una organización de combates en la parte de torneos, digamos, desde lo más global hasta lo más particular. Tenemos el Campeonato Mundial de Kendo, donde participan, vaya, ¿no? Países de todo el mundo, es enorme este torneo. Tenemos torneos regionales, como el Campeonato Latinoamericano de Kendo, como torneos de invitación en Estados Unidos, en Francia. Tenemos torneos nacionales, torneos regionales y torneos locales, ¿no? Digamos, desde el torneo del dojo del ex reposo, la Copa Puma, hasta enfrentar a facultades. Ahí tenemos un clásico, el equipo de ciencias contra el de la Facultad de Filosofía y Letras. Digamos, ahí toda la rama está provisto también de toda esta parte que es tan emocionante de los deportes. En 2017 justamente tuvimos un clásico ahí para cerrar la final. Los equipos, la final varonil fue el equipo del IPN contra el equipo de la UNAM y la final varonil también fue el IPN contra el equipo de la UNAM, ¿no? Son ambas finales ahí en el frontón cerrado bastante emocionantes. Y tiene dos modalidades por equipos. Ya puede ser equipo de 3 personas, de 5 o de 7, y se suman los puntos, ¿no? O sea, si vas ganando uno, vas ganando dos, ¿no? Digamos, ahí hay una forma de pelear 1 con 1 y se van sumando los puntos. O la forma individual, en la que, pues, por formas de eliminación, ¿no? Va 1 contra 1 y el que gana pasa a la siguiente ronda y así se van eliminando.
Y bueno, pues también hay prácticas como de resistencia, ¿no? Así de, vamos a hacer 2 horas de combates y a ver quién sigue vivo hasta el final, o vamos a hacer más, como más pruebas de espíritu, ¿no? Son para cosas más particulares, no es tanto deportivo, pero bueno, también es una forma de práctica que existe. Entonces es bastante emocionante toda la parte deportiva del kendo, se pone muy, muy, muy buenos los combates, son movimientos muy rápidos. Entonces en cualquier segundo se puede revertir los resultados que se llevaban. Luis Bolaños, ¿tenemos comentarios, saludos o algo de parte de nuestro público? Hola, amigo, la verdad es que sí, hay muchísimos comentarios. Estuvo muy interesante la dinámica porque los mismos alumnos del Kendo han enriquecido con comentarios y con links, incluso compartiendo libros, compartiendo enlaces sobre cómo se hacen las espadas. Los invito a que las vean, ¿no? Saludos, Marta Alicia, Daniel Palomino Ruiz, Montserrat es una de las compañeras que han estado compartiendo enlaces, Angie Mora, Jacqueline Vaz, Adriana Cervantes. Jacqueline Vaz tiene una duda que te invito, Rodrigo Gutiérrez, porfa, que lo revises, porfis. En fin, hay muchísimos comentarios. Yo quiero aprovechar un poquito esto para comentar y agradecer el apoyo de una persona que casi nunca se ve, pero que siempre nos está apoyando, a Rodrigo de Buen y a mí, a Antonio Vargas, que es como de las personas que nos ayuda en tras bambalinas de cada uno de los programas, y casi nunca lo mencionamos, y la verdad es bien importante para nosotros. Claro que sí. Estamos ahora sí entrando en la recta final, y no quisiéramos despedirnos sin antes pedirles tanto a Diego como a Rodrigo un comentario breve final, un comentario en positivo, un comentario que le pedimos a todos nuestros invitados desde que iniciamos esta serie de transmisiones. Ya con ustedes el día de hoy, ahorita estaba haciendo la cuenta, es el programa número 20, mi querido Luis, en cuanto a deportes, es el deporte número 20, el Kendo, y pedirles a ustedes dos, por favor, desde la trinchera de su deporte, desde la trinchera del Kendo, cómo ha sido el trabajo de ustedes en todos estos meses que llevamos de confinamiento, de no podernos ver, como lo decía Diego, si han estado a través del uso de estas tecnologías a la distancia en contacto con sus alumnos, y algún mensaje en positivo que nos puedan brindar. Son ya muchísimos meses de estar guardados y en donde, pues a pesar de todo, no vemos todavía cercana la posibilidad de la salida y de vernos, pero, y más siendo el deporte de ustedes un camino, que nos compartan, por favor, un mensaje final. Empezamos contigo, Diego, por favor. Bueno, gracias. En el Kendo hay un concepto que se llama Sanshin, que es estar alerta después de que realizas algo, como después de comer, lavar los platos, después de bajarte el taxi y revisar que no existes, ese mantenerte alerta de que las cosas cierran. Creo que es importante lo que se está aplicando ahorita en el momento de la pandemia. Nos estamos cansando mentalmente de las clases en línea, de los entrenamientos en línea, del encierro, de las dinámicas familiares. Es un momento donde si nuestra psique, si nuestro estado mental, anímico baja, puede seguir incrementando los contagios, puede deteriorarse nuestra salud. Entonces, les invito a nuestros compañeros universitarios, a los que nos están siguiendo, se retransmitió la señal en las páginas de la Federación Mexicana de Kendo, les invito a que aguantemos, viene todavía un tiempo difícil, necesitamos esta fortaleza, pues nada, agradezco a todos, agradezco por ahí un saludo al Sensei Jorita, a toda la gente que nos está haciendo desde la Federación, a todos los compañeros universitarios, y vaya, el Kendo es padre porque conoces amigos, entonces aunque sea en línea, nos hemos divertido bastante con bastantes actividades. Espero que pronto podamos regresar. Muchas gracias, Diego Alejandro Cornejo Toledo, por habernos acompañado en esta transmisión el día de hoy. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Te escuchamos ahora, tocayo Rodrigo Gutiérrez. Pues yo les sugeriría que si tienen la oportunidad, practiquen Kendo, pero si tampoco es de su agrado, pueden buscar otra de las tantas actividades que hay en Deporte UNAM,
es algo increíble lo que el deporte puede hacer por nosotros, y creo que hay un deporte para cada uno de nosotros realmente. Solo es cuestión de encontrarlo. Ya dijo mi compañero Diego que pues este periodo de pandemia es difícil, pero así como nos ha alejado físicamente, nos ha acercado también. Hemos tenido bastantes prácticas, y el kendo sí realmente es hacer amigos, hacer conexiones, y de pronto nos vemos practicando con amigos de otros países, con amigos de otros estados, conectándonos, cosas que a veces hacíamos una vez al año, ahora la podemos hacer tal vez cada fin de semana. Entonces, hay cosas buenas y hay cosas malas en esta pandemia, ¿no? Y creo que es cuestión de nosotros aprender a ver y desarrollar las que son buenas. Entonces, mi mayor deseo es que logren estar bien durante todo este periodo, y pues invitarlos, ¿no?, a que revisen toda la variedad y gama de actividades que nos da este Deporte UNAM. Muchas gracias, Rodrigo Gutiérrez Pérez, por habernos acompañado y haber hecho esta exposición en donde conocimos y aprendimos sobre esta disciplina deportiva que se practica dentro de la UNAM. Luis Alberto Bolaños López, gracias, amigo, por un programa más. Muchas gracias a ti, mi estimado Rodrigo. Y pues ya saben, pónganse pumas, pónganse tapabocas. Yo soy Rodrigo de Buen y les agradezco el favor de su atención en esta emisión de Aprende un Deporte, en donde iniciamos esta serie de 2 programas, hoy en Aprende un Deporte con Kendo y mañana en Historia y Anécdotas del Deporte dentro de la UNAM en punto de las 10 de la mañana, en donde estaremos abordando el tema de la disciplina de Kendo ya de lleno dentro de su práctica y vivencia dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México. Me gustó lo que dijeron nuestros invitados. La pandemia nos ha hecho alejarnos, pero este tipo de transmisiones y de esfuerzos institucionales que estamos tratando de llevar a cabo nos acercan con la comunidad, nos acercan con ustedes, y ese es el propósito final de todo esto, de que a pesar de que estamos cada quien en resguardo desde nuestro núcleo familiar, estamos al pendiente y estamos compartiendo estas experiencias con todos ustedes. Muchas gracias por su atención, y no vamos a cejar en esto cada vez que tenemos un programa con ustedes, de seguirnos cuidando, de seguir promoviendo el uso del cubrebocas, de seguir promoviendo la sana distancia, la buena alimentación, la práctica de algún deporte, como ya lo decía Rodrigo, no tiene que ser necesariamente Kendo, puede ser cualquiera de las disciplinas deportivas que se practican dentro de la institución, y convitarlos e invitarlos a que por favor nos sigamos cuidando. Nos vemos mañana en punto de las 10 de la noche. Por hoy es todo. Muchas gracias por su atención. Buenas noches.